Hola niños, espero que estén bien. Ya estamos retomando nuestras clases. Cariñitos y saludos a sus familias, en sus hogares. Y hoy nos toca ver, vamos a ir al tiro. Y recuerden, poner fecha y objetivo. El objetivo de esta semana es desarrollar actividad de comprensión lectora, parte 1. Y trabajaremos abajo. Trabajaremos en el después de leer el cuento las páginas 106 y 107, que son estas. Tenemos que recordar que la clase anterior se trataba sobre leer La Guerra de los Colores. Este cuento de La Guerra de los Colores, donde estos amigos creían que eran únicos seres especiales de un color y creían que los otros eran monstruos, ¿cierto? Por no ser del mismo color. La cosa es que ellos pues, llegan a una isla, se encuentran los tres colores, el rojo, el amarillo y el azul, y se comienzan a hacer esta guerra de colores y quedan todos manchados y nadie sabía quién era amarillo, quién era rojo y quién era azul. Y se dieron cuenta que todos eran iguales. Así que ahora nos toca hacer el después de leer, que dice así. Comenzamos inmediatamente aquí. Dice, ¿por qué hubo una guerra de colores? Oh, ya les dije. Dice, escribe lo que pensaste antes y lo que pasó después en el cuento. Entonces, aquí, antes de leer, ¿qué pasó en el cuento? Comienza el cuento así. Azulandia era una isla en que todo era de azul. Pero antes de leer el cuento, tienen que pensar. ¿Qué creíamos que era esta guerra de colores? ¿Fue tal cual como pensamos en nuestra cabecita? Entonces tengo que anotar aquí. Yo creía que iba a ser una guerra mortal, no sé, y que se iban a tirar colores. Y después de leer pueden poner, y sí, comprobé que se iban a tirar colores y quedaron todos manchados. O después de leer uno puede hacer este análisis que yo le dije, que todos eran iguales, que no había nadie diferente. Como la unidad que estamos viendo, la unidad 3, que se trata de que todos somos iguales. Después dice, número 2, determina quiénes son los personajes principales y cuáles son secundarios y completa la tabla. Recordemos que hay personajes que son muy importantes, que son los principales, y los secundarios son los personajes que ayudan a este personaje principal a desarrollar la historia. Entonces, personajes principales, ¿quiénes son? Eran azules, los hombres, antiquísima, pero en Azulandia vivía Añil. Entonces tenemos el primer nombre, que es Añil, anotamos ahí. Añil. Después está Roginia. Roginia. Y un tercero está el amarillo que está acá. Blondo. Después, características distintivas, o sea, característica especial, porque el texto lo dice, miren. Pero en Azulandia vivía Añil, un joven de ojos azules, que tenía ojos azules. Y Roginia, ¿cómo era Roginia? Vamos al texto. Habitaba los rojinelos, y en donde todo era rojo, pero no, me equivoqué. Más abajo, llamada Grana, cuyo ferviente deseo era desentrañar aquellas misteriosas leyendas. No, más arriba. Aquí dice, no obstante, en Roginia, en el último párrafo, pueden encontrar. No obstante, en Roginia vivía una doncella de labios rojos. Entonces, eso era lo que la distinguía. Labios rojos. Después, en Amarilandia, Amarilis, blondo. Un joven de cabellos amarillos. Está ahí mismo. Vayan destacándolo. Y ojos azules. Cabello amarillo. ¿Qué características tenían en común estos tres personajes? Que ambos creían que
más allá no había mundo y que todos tenían un color. Eso es lo más importante. Todos tenían un color que los representaba. Después, a la otra página dice 107. Recapitula lo leído y responde. A. ¿Qué problemas se producen entre los personajes? ¿Qué problemas había? Que cada uno creía que él era humano y que los demás no. Entonces respondemos. Cada uno creía que eran humanos y los otros de otro color no. Entonces, B dice, ¿cómo tratan de solucionarlo? Cuando se enfrentan, ¿cierto? Y hablan, primero entonces, se enfrentan, dialogan, o sea, conversan, se manchan de colores, y se dan cuenta que son iguales. Ya, después dice C. ¿Qué es más importante al principio, las diferencias o las semejanzas entre los personajes? Justifica con parte del texto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más importante, las diferencias o las semejanzas? Yo creo que ambas son importantes, porque las diferencias nos hacen ser diferentes de la otra persona en nuestras características emocionales, psicológicas y también nuestras diferencias físicas. Pero nuestras semejanzas nos ayudan también a entender al resto. Así que hay que tener claras esas cosas. No te hacen especial, sí, pero no te hacen una persona mayor que la otra. ¿Me entienden? Entonces, hay que ver en el texto dónde podemos encontrar una parte donde podamos argumentar nuestra respuesta. Al tiro. Veamos, dice... Veamos el final. Aquí. En la página 105, aquí. Dice, sucedió que en medio de la batalla, Grana, Añil y Blondo se encontraron justo en el centro de la pequeña isla que asomaba apenas sobre el mar y se miraron. Y se miraron. Y se volvieron a mirar. Y dice, ¿qué cosas son ustedes? Preguntó Grana. ¿Se dan cuenta que dialogaron? ¿Y qué están respondiendo? Diferencias, semejanzas, personajes. Ya. Después dijo, no, yo no soy una cosa, soy Añil de Asunandia. Tan confundido con la muchacha y deseas saber qué soy, te lo diré. Como soy azul, soy un hombre. Yo soy blondo de Amarilis y siendo de color amarillo, yo soy un hombre de verdad. Contestó el joven amarillo. ¿Pero tú qué eres? Preguntó Rojina. Yo soy de color rojo, así que hay alguien humano, esa soy yo. Ahí todos se dieron cuenta y estaban confrontándose con ellos mismos. Y dan vuelta a la página y ahí pueden encontrar más respuestas todavía, en la 106. Después, hay un pequeño, aquí, pedacito de cuento, que relata que es un cuento o narraciones. Eso que necesito que lo copien en sus cuadernos, porque es materia. Dice, los cuentos son narraciones literarias que relatan historias ficticias y que se plasman en un relato que puede ser escrito o oral. Los acontecimientos que forman la historia se desarrollan en una secuencia narrativa
¿Qué quiere decir eso? Que tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace o final, ¿ya? En el inicio, él o los personajes principales enfrentan un conflicto o problema que los lleva a actuar para buscar una solución. En el desarrollo se producen nuevos acontecimientos y pueden aparecer otros personajes. En el desenlace o final se alcanza una solución que puede ser positiva o negativa para el personaje principal y es el final de la historia. ¿Ya? Eso yo necesito que lo tengan en sus cuadernos, ¿ok? Que es como una explicación, ustedes ya lo saben porque uno lo enseña desde primero básico. Entonces primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Ya? Esos son los 3 momentos de la narración: inicio, desarrollo y final. Después, número 4 dice, ¿cómo se soluciona el problema al final de la historia? Aquí usted tiene que poner su respuesta, no la de la profesora. ¿Y qué parece al final? Parece, dijo Añil, comprendiendo lo sucedido, que no es el color lo que nos hace ser humanos. Entonces cada uno volvió a su isla con un barco cargado de pinturas de otros colores. Entonces, ¿qué pasó al final? Los amigos se dieron cuenta de que todos eran seres humanos, que todos eran personas, que no eran monstruos por ser de otro color, y quedaron todos contentos descubriendo que habían otros mundos, pero eran de otro color y no eran menos importantes, sino que eran igual de importantes que ellos. Y se dieron cuenta, es como nosotros. Ve que hay personas blanquitas, otras morenas, unos amarillos, unos muy morochos y otros más morochos. ¿Se dan cuenta? Que es como la guerra de colores, que somos todos diferentes, pero nos debemos amar y respetar por ser humano, por ser persona, porque tenemos vida y no creernos superior y tratar a las personas inferiormente. De eso se trata este cuento, de tener un respeto por las otras personas. ¿Ya, niños? Y quedamos hasta ahí porque la otra semana es la continuidad de esta actividad. Así que nos vemos, un beso, un abrazo, cuídense mucho, que estén bien, saludo en sus casas y, no leí el objetivo. El objetivo era desarrollar actividad de comprensión lectora parte 1. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. Muy bien. Ahora sí, un beso, nos vemos, chao, chao.